Buenas tardes, buenas noches ya, ¿cómo están? Bueno, un poco accidentado el ingreso, pero bueno, ya estamos acá iniciando la clase. Hoy una clase donde vamos a hablar ya específicamente de las pruebas inmunohematológicas, es decir, de cuáles son las pruebas, las técnicas que No me gusta el utilizamos y agua. que vamos a ir haciendo para poder poner de manifiesto todo este sistema inmunohematológico alrededor del glóbulo rojo. Vamos a empezar a compartir la clase de hoy para empezar. Estamos medio lentos en la compu, parece. Bien. Bien. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de las pruebas inmunohematológicas, que son específicamente las técnicas que vamos a utilizar en el laboratorio para estudiar los distintos antígenos y anticuerpos que tenemos nosotros en la sangre. ¿Para qué los vamos a utilizar? Vamos a utilizar estas pruebas inmunohematológicas para estudiar a mujeres embarazadas, para determinar las posible aparición de enfermedades hemolíticas de recién nacido, para estudiar pacientes con anemia y para preparar transfusiones y para estudiar reacciones posttransfusionales. Son pruebas que son imprescindibles, todas, para poder mantener la seguridad transfusional en la práctica. ¿Cuáles son las principales pruebas que tenemos o las principales pruebas inmunohematológicas? Algunas ya las hemos visto mientras estudiábamos los sistemas de grupo sanguíneo. Una es la prueba del grupo sanguíneo ABO. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos dos pruebas? Una prueba directa y una prueba inversa. La prueba directa es aquella en la cual nosotros determinábamos el grupo sanguíneo conociendo el anticuerpo que estábamos usando y buscando la presencia del antígeno. Lo hacíamos sobre una placa y veíamos en la aglutinación y en función de esa aglutinación determinábamos el grupo. La prueba inversa justamente era la confirmación de ese grupo en la prueba directa y en la cual incluíamos el anticuerpo conociendo el antígeno. Y ambas pruebas deben coincidir para validar el grupo sanguíneo. Otra prueba inmunohematológica que ya también hemos visto es la determinación del sistema RH. Exactamente lo mismo que hacíamos con la prueba directa del grupo sanguíneo ABO, la determinación del sistema RH es la colocación sobre gotas de sangre de un anticuerpo conocido que es el anti-D grande para buscar si está o no en el glóbulo rojo. En el caso de que haya aglutinación, quiere decir que el antígeno está, estamos en presencia de un RH positivo, y en el caso que no haya aglutinación, quiere decir que el antígeno no está, y estamos en presencia de un RH negativo. Otra de las pruebas importantísimas que usamos desde el punto de vista inmunohematológico es la prueba de Coombs.
La prueba de Coombs es una prueba que también se la conoce como prueba antiglobulina. Busca anticuerpos. Hay dos formas o dos tipos de Coombs. Una es la Coombs directa, en la cual vamos a estar buscando anticuerpos adheridos a la membrana del glóbulo rojo. Y otra es la prueba de Coombs indirecta, en la cual vamos a estar buscando anticuerpos solubles, es decir, circulando por el plasma, no adherido en el glóbulo rojo. Ya las vamos a desarrollar bien todas. ¿Para qué nos sirve esta prueba de qué hacemos con estas pruebas de Coombs? Con esta prueba de Coombs es la prueba base o la prueba madre para determinar, buscar anticuerpos irregulares en un paciente o donante, es decir, poner de manifiesto que puedan existir o la presencia de algún anticuerpo contra alguno de todos estos antígenos sanguíneos raros que estudiamos la otra vez. KEL, DAFI, KID, MNS. La vamos a utilizar para hacer la compatibilidad mayor o menor en los receptores, es decir, las pruebas de compatibilidad pretransfusional, y la vamos a utilizar para estudiar las enfermedades hemolíticas del recién nacido o enfermedades como la anemia hemolítica, que son ambas temas de la próxima clase. ¿Con qué objetivo vamos a realizar estas pruebas? Con el fin de evitar reacciones, utilizar sangre segura y proteger al paciente de probables reacciones posttransfusionales. Cuando nosotros estudiemos y veamos la técnica de cómo realizar las pruebas de Coombs directa o indirecta, vamos a estar hablando de dos pasos fundamentales en estas pruebas. Uno de los pasos es el lavado de los glóbulos rojos de muestra y otro de los pasos es la lectura para la realización de la prueba. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque nosotros cuando describamos las pruebas vamos a decir, hay que lavar los glóbulos rojos. Centrifugamos para leer. Y tenemos que saber qué es lavar los glóbulos rojos y centrifugar para leer, porque son pasos fundamentales, importantísimos en la prueba de Coombs. Cuando nosotros decimos que lavamos glóbulos rojos, lo que estamos haciendo justamente es eso, limpiar al glóbulo rojo del medio en el que está, en el cual puede haber sustancias que interfieran en la reacción. ¿Con qué lo lavamos? Lo lavamos con solución salina o solución fisiológica, como se la conoce habitualmente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el procedimiento? En un tubo agregamos 1 o 2 gotas de sangre entera, de la sangre que vamos a estudiar, agregamos solución salina más de la mitad del tubo, suavemente mezclamos. Cuidado cuando mezclamos, lo ideal es mezclar el tubo en una ondulación, no pongan el dedo, así tengan obviamente guantes, para darlo vuelta, porque hay sustancias que pueden estar en el guante que pueden ingresar y modificar el medio, y si no le ponemos una tapa al tubo y suavemente mezclamos el glóbulo rojo o la sangre entera que tenemos allí con la solución fisiológica. Suavemente, no agitar porque vamos a romper los glóbulos rojos. Realizado ese paso, lo que vamos a hacer es centrifugar. Acá es muy importante conocer los tiempos de centrifugado. Cuando nosotros estamos haciendo un lavado de glóbulos rojos, en el cual tenemos solución fisiológica y sangre entera, debemos centrifugar a una velocidad de 3000 revoluciones por minuto durante 2 a 3 minutos. Es decir, que es una centrifugación larga y a una velocidad
importante. ¿Para qué hacemos eso? Para que esos glóbulos que están mezclados con esa solución fisiológica decanten por la fuerza de la centrifugación y quede el sobrenadante arriba, que obviamente va a tener todos esos elementos que nosotros queremos descartar para que no interfieran en la prueba. Luego descartamos el sobrenadante, es decir, esa solución fisiológica se tira. ¿Cómo lo hacemos? Damos vuelta al tubo directamente sobre un descartador, damos vuelta al tubo y que caiga todo el sobrenadante. Volvemos a poner el tubo vertical y repetimos esta operación, es decir, colocamos otra vez solución salina, volvemos a mezclar suavemente, volvemos a centrifugar y volvemos a descartar el sobrenadante por lo menos 3 veces, entre 2 y 3 veces. Lo hacemos nuevamente, lo hacemos con el fin de eliminar anticuerpos libres que no tengan relación con los glóbulos rojos, eliminar proteínas plasmáticas que puedan interferir en la lectura, eliminar proteínas que puedan interferir en la lectura y eliminar partículas de complemento que no están tampoco fijadas al glóbulo rojo, y de esa manera lograr un glóbulo rojo limpio y y que no interfieran en la lectura de lo que vamos a hacer. Discúlpeme que contesto de la clínica que me están llamando. Bien. ¿Qué evitamos con esto? Que la lectura no sea errónea, no haya falsos positivos porque estos anticuerpos libres y estas proteínas interfieran en la reacción. Que los anticuerpos reactivos sean verdaderamente los que estamos buscando, los que están relacionados al glóbulo rojo. ¿Cuáles son los puntos críticos de este proceso? Que es muy importante. Por un lado, que el lavado sea insuficiente. Muchas veces, por el apuro o por confiarnos, lavamos una sola vez al glóbulo rojo y lo lavamos rapidito, no lo dejamos los 3 minutos que correspondan. Entonces, en ese caso, pueden quedar anticuerpos libres en el sobrenadante que altera la lectura. O bien un lavado excesivo o una mezcla excesivamente brusca que produzca daño celular, nos rompa los glóbulos rojos y no nos queden glóbulos rojos libres para poder utilizar. Entonces, es un paso fundamental, importante, y que debemos hacerlo con mucho cuidado. Este paso del lavado de la sangre entera que vamos a utilizar y el lavado de los glóbulos rojos se utiliza para cualquier técnica, ya sea que usemos técnica en tubo, que usemos técnica en gel o que usemos algún otro tipo de técnica más moderna. En todas se utiliza el procedimiento del lavado de glóbulos rojos para eliminar anticuerpos, proteínas y sustancias que puedan interferir en la lectura. Y otro paso muy importante es la centrifugación para la lectura. Esta centrifugación para la lectura la hacemos básicamente con la técnica en tubo. La técnica en gel también centrifuga para lectura, pero tiene un procedimiento más corto, digamos, más medido, porque ya vienen todos los tiempos y todo preparado en la misma centrífuga. ¿Qué consiste de qué significa la técnica para la lectura? La técnica para la lectura es que una vez que nosotros preparamos e hicimos la incubación de las muestras entre el suero y los glóbulos que queremos estudiar,
La mezcla se debe centrifugar junto con el reactivo a una velocidad un poco más baja, en un tiempo un poco más corto también. Y esto se lo hacemos para favorecer el contacto entre el antígeno y el anticuerpo y facilitar la aglutinación en el caso de que exista. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es el fundamento de esta centrifugación? Aumentar con la fuerza centrífuga, aumentar la proximidad entre los antígenos del glóbulo rojo y los anticuerpos que tenemos en el suero o en el plasma de esa persona. Esto va a facilitar que se formen los aglutinados y va a mejorar la sensibilidad de la prueba. ¿Cómo lo hacemos? Una vez que nosotros realizamos toda la técnica de la Kunz, que ya la vamos a ver, mezclamos el glóbulo rojo con el reactivo o el glóbulo rojo con el suero, según corresponda, incubamos según corresponda, vamos a centrifugar nuevamente ese tubo. ¿Cómo lo centrifugamos? Aproximadamente a 2.800 revoluciones por minuto, 30 segundos. De esa manera vamos a lograr que durante esos 30 segundos los glóbulos rojos se acerquen más entre sí, los anticuerpos se puedan acercar y pegar más entre sí y sea más fácil leer los resultados posterior a eso. Es importante que cuando estamos centrifugando los glóbulos rojos 30 minutos a 30 segundos a 2.800 revoluciones por minuto, cuando se corta la centrífuga, dejemos que pare solo, que no hagamos de meter la mano para parar la centrífuga, para apurar e ir más rápido, porque eso nos puede alterar el resultado. ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Hay aglutinación o no hay aglutinación cuando observemos el tubo? ¿Cuáles son los errores más frecuentes en estos pasos? Sobrecentrifugación. Centrifugo demasiado o muy fuerte. Lo pongo por encima de 3.500 o lo dejo centrifugando porque me olvido y lo dejo centrifugando un minuto y medio. En ese caso hay una sobrecentrifugación que puede compactar demasiado la fuerza en los glóbulos sobre la base del tubo y de esa manera producir un falso positivo. O subcentrifugación. Lo pongo a la velocidad que corresponde, pero no lo dejo 30 segundos. 10, 15 segundos lo paro y lo saco y lo leo, ¿sí? Y otro de los errores en la lectura corresponden al primer paso o son consecuencia de un primer paso de lavado de glóbulos rojos insuficiente o mal realizado que nos va a interferir en las lecturas. Bien. Vamos a empezar ahora con las pruebas de Coombs. Y vamos a empezar con la primera, que es la prueba de Coombs directa o prueba antiglobulina directa. ¿Qué detecta o por qué la usamos? El propósito de la prueba de Coombs directa es identificar anticuerpos, ya sean inmunoglobulina G o complementos, que estén adheridos in vivo, que circulen adheridos a la membrana del glóbulo rojo. Es decir, que el glóbulo rojo ya está adherido al anticuerpo, ya está unido al anticuerpo. El procedimiento para realizar una prueba de Coombs directa es sencillo, es un procedimiento corto. Obtenemos la muestra de sangre del paciente, lavamos los glóbulos rojos. Lavamos los glóbulos rojos, acuérdense, significa con la solución fisiológica. Es un procedimiento sencillo y corto, pero sumamente importante para el resultado para que el resultado sea confiable. Por lo cual es sumamente importante no pasar por alto los pasos que corresponden para el lavado de los glóbulos rojos. Lavamos los glóbulos rojos y allí
Una vez que están lavados los glóbulos rojos, vamos a agregar sobre los glóbulos rojos el reactivo antiglobulina, conocido como reactivo de Coombs. Ese reactivo, en forma comercial y en forma genérica, tiene un color verde para que todos lo identifiquemos cuando ya estamos en el laboratorio y sepamos cuál es el reactivo que tenemos que elegir. ¿Qué hacemos? Ponemos el reactivo de Coombs. El cuarto paso es la centrifugación para leer. Centrifugación para leer no requiere incubación. Centrifugación para leer significa una centrifugación corta, 30 segundos, 2800 revoluciones por minuto, lo retiramos de la centrífuga y lo leemos. Cuando leemos el resultado, vamos a ver resultado reactivo. Cuando los glóbulos rojos están todos aglutinados, tenemos diferentes calificaciones de esa reactividad. Si es un solo acúmulo de glóbulos rojos, decimos que esa prueba de Coombs directa es positiva en 4 cruces, y a partir que se van partiendo o desarmando ese aglomerado, vamos a decir que es 3, 2 o 1 cruz, y en el caso de que cuando leamos la reacción, el glóbulo rojo esté libre y se diluya en el suero que tenemos, esa prueba va a ser negativa. ¿Cuándo utilizamos esta prueba de la antiglobulina o prueba directa o prueba de Coombs directa? La utilizamos para diagnosticar anemias hemolíticas, es decir, cuando el sistema inmune ataca los propios glóbulos rojos de los pacientes, para reacciones posttransfusionales, cuando queremos estudiar una reacción posttransfusional aguda, para estudiar enfermedad hemolítica del recién nacido, cuando nace el bebé con una posible afección por enfermedad hemolítica del recién nacido, a los glóbulos rojos del bebé se le hace la prueba de Coombs directa. Y algunos medicamentos que por reacciones alérgicas producen pruebas de Coombs directas positivas. ¿Cuáles son los riesgos o los puntos críticos que tiene esta prueba? Nuevamente, primer paso que hemos visto, no lavar bien los glóbulos. Presten atención que el lavado de glóbulos rojos es sumamente importante, y lo vamos a ver en todas las pruebas que hagamos, sumamente importante, así que hay que hacerlo con mucho cuidado y mucha atención. Sobrecentrifugar, es decir, cuando vamos a leer, centrifugar de más, y de esa manera no vamos a tener un falso positivo. Y de otro gran error que puede existir es olvidarnos de controlar el agregado del reactivo. No agregamos el reactivo y vamos a creer que estamos en presencia de una prueba de Coombs directa negativa, pero en realidad es inválido el resultado porque no está completa, la prueba. ¿Sí? Vamos a ver. Acá vamos a ver cómo podemos observar una prueba de Coombs directa según los distintos métodos. En el primer dibujo vemos una prueba convencional del tubo, ¿sí? El resultado negativo es el que vemos hacia la izquierda, donde van a ver que la sangre está diluida, obviamente porque son pocos glóbulos en una gota, en el reactivo, pero está libre, no se ve ninguna aglutinación, como si se ve en el segundo tubo, en donde vemos que los glóbulos están todos adheridos y aglomerados en el fondo del tubo y no se desarma esa reacción. En las pruebas de utilización de columna de gel, en los resultados negativos, los glóbulos rojos no quedan adheridos, no quedan atrapados en los poros del gel, porque el tamaño les permite pasar y no están adheridos a anticuerpos. Queda toda la columna de gel limpia y los glóbulos
abajo, solitos, sin ningún problema. Mientras que si es positiva, los glóbulos rojos, al estar adheridos con el anticuerpo, tienen un tamaño mayor al tamaño de la columna de gel, por lo cual quedan atrapados en la columna y de esa manera nos damos cuenta de la positividad porque quedan arriba o todos distribuidos en la columna de gel. La técnica de método en fase sólida nosotros no la utilizamos mucho, pero de todas maneras les pongo la imagen o el dibujo para que la vean. Cuando tenemos un método, una prueba negativa, se forma el botón en el pocillo abajo de todo, mientras que cuando tenemos una prueba positiva, queda como una aureola agrandada, porque los anticuerpos retienen a los glóbulos en la periferia. La prueba de Coombs directa es fácil de interpretar, rápida de leer, generalmente los resultados son muy notorios, así que no reviste grandes problemas y es una técnica que se utiliza mucho, bastante rápida de hacer. Los pasos críticos son el lavado, centrifugación para la lectura y acordarse de agregar el reactivo antes de leerlo. No requiere incubación, así que es bastante corta. Pasamos entonces ahora a la prueba de Coombs indirecta o prueba de la antiglobulina indirecta. El test de Coombs indirecta, prueba de Coombs indirecta, antiglobulina indirecta, detecta anticuerpos libres en el plasma, suspendidos en el suero, anticuerpos que circulan libremente en el suero y que pueden atacar a un antígeno en un glóbulo rojo. Obviamente que no es el glóbulo rojo nuestro. ¿Por qué estudiamos las pruebas de Coombs indirecta? Para buscar anticuerpos, porque queremos saber si esa persona que donó sangre o ese paciente que va a recibir una sangre tiene anticuerpos que puedan alterar el resultado de la transfusión. Entonces, ¿cuál es el objetivo de realizar esta prueba? Identificar anticuerpos contra diferentes antígenos de los glóbulos rojos, que nos pueda terminar causando una incompatibilidad. Es fundamental la prueba de Coombs indirecta hacerla en las embarazadas, porque de esa manera vamos a determinar si tiene algún anticuerpo que pueda afectar al recién nacido o al feto para las transfusiones, para saber si hay un screening pretransfusional para saber si ese paciente puede tener o no la posibilidad de tener un anticuerpo que reaccione contra los glóbulos rojos transfundidos. El procedimiento es más largo que el de la prueba de Coombs directa. ¿Qué hacemos acá? En la prueba de Coombs directa utilizábamos solamente los glóbulos, la poníamos en contacto con el reactivo de Coombs y buscábamos el anticuerpo adherido a la membrana del glóbulo. En este caso, nosotros queremos buscar el anticuerpo en el suero, en el plasma del donante paciente. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que concentrar o unir suero desconocido, que no sabemos si tiene o no anticuerpos, el suero del paciente, con glóbulos rojos, ya sea comerciales, conocidos, de la bolsa que vamos a transfundir, pero unimos el suero del problema, del paciente o del donante, con los glóbulos rojos conocidos o que vamos a transfundir. Estos glóbulos rojos, si son de la bolsa de sangre para realizar una prueba de compatibilidad, los vamos a tener que lavar. Si son comerciales, ya vienen preparados para estudiar si ese suero tiene algún anticuerpo, no hace falta lavarlos. Una vez que unimos los glóbulos rojos con el suero en proporción siempre doble de suero o plasma que de glóbulos rojos.
Vale decir, si yo coloco 2 gotas de suero, coloco 1 de glóbulos rojos. Si coloco 4 gotas de suero, coloco 2 de glóbulos rojos. En ese caso, lo que voy a hacer es, en primer lugar, es unir suero con el plasma. Vamos a dejarlos incubar. La prueba de Coombs indirecta se incuba a 37 grados. Se coloca en un baño María a 37 grados entre 20 y 30 minutos. Pasados esos 20, 30 minutos, sacamos el tubo con el suero y glóbulos rojos incubados. Los lavamos. Ese suero que incubamos con los glóbulos rojos lo lavamos. Es decir, que le vamos a colocar solución fisiológica, los vamos a pasar por la centrífuga a 3000 revoluciones por minuto, 3 minutos, vamos a descartar el sobrenadante, los volvemos a lavar, lo lavamos 3 veces. ¿Por qué? Porque en el suero problema, en el plasma que yo puse para que se adhiera con el glóbulo rojo, puedo encontrar otras anticuerpos de ese paciente u otras proteínas que me puedan alterar la lectura cuando yo agregue el reactivo antiglobulina. Pasado el proceso de lavado del glóbulo rojo, de la prueba, le agrego el reactivo de Coombs. Cuando le agrego el reactivo de Coombs, lo centrifugo para leer y cuando lo leo interpreto el resultado de acuerdo a que sea positivo si hay aglutinación o negativo si no hay aglutinación. ¿Para qué vamos a usar esta prueba de Coombs indirecta? Para realizar compatibilidad pretransfusional. En el caso de la compatibilidad pretransfusional, ¿cómo la vamos a utilizar? El suero o plasma del receptor con los glóbulos rojos de la unidad que vamos a transfundirle. Para realizar búsqueda de anticuerpos irregulares, ¿en quién las usamos? En embarazadas, en algunos pacientes politransfundidos y en donantes. ¿Cómo lo hacemos en este caso? El plasma o suero que vamos a estudiar es el de la mujer embarazada, del paciente politransfundido o del probable o del donante de sangre. ¿Con qué lo vamos a enfrentar? Con glóbulos rojos comerciales que ya vienen preparados, estudiados y que tienen en su membrana un panel completo de la mayoría de los sistemas antigénicos a estudiar. Entonces, las dos principales utilidades que tiene la prueba de Coombs indirecta son la compatibilidad pretransfusional, súper importante, porque nos va a determinar si esa transfusión va a ser segura para el receptor. La búsqueda de anticuerpos irregulares, porque nos va a determinar si una mujer embarazada puede estar teniendo algún tipo de anticuerpo que produzca enfermedad hemolítica del recién nacido y afecte al feto, o nos va a servir para saber si ese donante que acaba de donar sangre es un donante peligroso respecto a la presencia de anticuerpos en su suero. Las causas por las cuales esta prueba de Coombs puede fallar o puede dar falsos positivos o negativos es no lavar bien la prueba una vez que está incubada. ¿Por qué? Porque puede haber una unión inespecífica a anticuerpos o a proteínas inespecíficas. Sobrecentrifugar la prueba de lectura. Insuficiente plasma. Si yo no mantengo la proporción del doble de plasma con respecto a la cantidad de glóbulos rojos que yo voy a poner, nos puede dar un falso negativo, porque no sabemos la cantidad de anticuerpo que hay, y si la cantidad de anticuerpo no es tan importante, podemos encontrarnos con un falso negativo. Y obviamente que también está el error técnico de olvidarnos de colocar el reactivo de Coombs, en cuyo caso nos puede dar también falsos negativos.
¿Cómo vamos a ver una prueba de Kunz indirecta? En el método clásico de tubo. Observamos el grumo o la presencia de la aglutinación, lo mismo que se ve en la Kunz directa, pero en este caso tenemos suero más glóbulos. Lo mismo pasa con la técnica de gel. Si los glóbulos quedan arriba, quiere decir que es positiva porque no se unió el antígeno y el anticuerpo y no pudo bajar y pasar por la columna de gel. Mientras que si es negativa, vamos a encontrar todos los glóbulos rojos abajo porque sí pudo traspasar la columna de gel, no se unió el antígeno anticuerpo y el tamaño permitió que pase el glóbulo rojo libremente. Cuando hablamos de búsqueda e identificación de anticuerpos irregulares, que es una de las utilidades que tiene la prueba de Kunz. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros vamos a estar buscando anticuerpos contra cualquiera de los sistemas de antígenos del grupo sanguíneo, KEL, DAFI, KID, que no sean sistema ABO. Cualquiera RH, KEL, DAFI, KID, no el sistema ABO. Vamos a estar buscando la presencia o tratando de identificar si ahí está la presencia de alguno de estos anticuerpos. ¿Para qué lo hacemos? Por un lado, para garantizar la seguridad transfusional, detectar enfermedades como la enfermedad hemolítica del recién nacido y para compatibilizar las unidades de sangre y de esa manera prevenir estas reacciones. ¿Cómo se hace esta búsqueda de anticuerpos irregulares? La hacemos con paneles comerciales. Como yo les dije, vienen paneles comerciales que están estudiados y que sabemos que las células tienen todos los sistemas antigénicos conocidos o la mayor cantidad de sistemas antigénicos conocidos en sus membranas. Entonces, vamos a poner de manifiesto si existe o no en un suero o plasma problema la presencia de estos anticuerpos. El método es el método de Kunz. Unimos el plasma o suero con los glóbulos rojos comerciales conocidos, incubamos, lavamos, leemos y determinamos si es negativo o si es positivo. En el caso que sea negativo, sabemos que ese suero no tiene anticuerpos contra los sistemas de antígenos sanguíneos más conocidos. En el caso de que sea positivo, nosotros tenemos que identificar el anticuerpo. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un anticuerpo, pero no podemos saber cuál es. Tenemos que buscar cuál es, ponerle nombre y apellido para que de ahí en adelante sepamos a quién podemos o no transfundir esa unidad. ¿Cómo lo identificamos? Nuevamente utilizamos la técnica de la Kunz indirecta. En este caso vamos a utilizar un panel más largo que puede ser entre 11 y 15 tubos. Cada panel está previamente estudiado, conocido los glóbulos rojos que tiene, qué antígeno tiene en la membrana cada tubo de glóbulo rojo. Entonces, hacemos la Kunz indirecta. Suero problema, que nos había dado positivo en la búsqueda de anticuerpos irregulares, lo enfrentamos con cada uno, es decir, vamos a hacer 11 tubos, con cada uno de los tubos que tenemos, lo incubamos, lo lavamos, agregamos el reactivo de Kunz y de ahí lo leemos y lo evaluamos. Determinamos así qué tubos nos dan positivos. Estos son, estos son los tubos que vienen, los frascos, digamos, que vienen preparados de células. Las células ya vienen preparadas, vienen estudiadas, y nosotros directamente vamos a ponerlos en contexto para determinar si hay anticuerpos. Y acá tienen la calificación según el gel,
El 4 cruces es lo máximo de positividad. Y a partir de allí vamos bajando de cruces hasta llegar al negativo, en el cual estamos con los glóbulos rojos todos al fondo del panel, del cilindro de gel, con un cilindro de gel arriba absolutamente limpio. Y acá vemos ya un panel identificatorio. Si ustedes ven, son 11 tubos en este caso. Con cada tubo tenemos que poner el suero, la gota del tubo 1, el suero, la gota del tubo 2, el suero, la gota del tubo 3, y así sucesivamente. Y si ustedes ven arriba en las tarjetas, el panel no da todo positivo o todo negativo, sino que da algunos tubos positivos y algunos tubos negativos, en función a cómo a ver a cuál es el anticuerpo. Si ustedes se fijan abajo, van a tener la cantidad de cruces con el cual este efector leyó cada tubo. En el tubo 1 le puso una cruz, en el tubo 2 una cruz, tubo 3 dos cruces, 4, 5 y 6 negativo, tubo 7 dos cruces, 8, 9 y 10 negativo, tubo 11 dos cruces. Y ahí ya se nos armó un esquema, digamos. Tenemos 1, 2, 3, 7 y 11 positivos y el resto negativos. ¿Qué hacemos con esos resultados? Los pasamos a una tabla, obviamente que vienen en el kit comercial, y empezamos a buscar. Dijimos 1, 2, 3 negativos y empezamos a determinar y ver cuáles son los posibles anticuerpos. Anotamos el resultado acá. Dijimos 1, 2, 3 positivos, 4, 5, 6. No sé si el panel era de la misma marca, pero bueno, anotamos acá y vamos buscando el mismo diagrama o esquema para determinar cuál puede ser el anticuerpo. Vamos a suponer, vamos a suponer que nos ha dado positivo el tubo 1, el tubo 6 y nada más. Empezamos a buscar y nos encontramos con el que el anticuerpo antiquel es positivo solamente en el tubo 1 y en el tubo 6. Entonces, de esa manera, sabemos que ese anticuerpo es un antiquel. Le pusimos nombre y apellido al anticuerpo. Acá tenemos un ejemplo. El resultado, en este caso, ha dado negativo en el tubo 1, 2 y 3, dos cruces en el tubo 4 y en el tubo 5, y negativo en todo el resto de los tubos. Entonces empezamos a buscar el anti-D. El D puede ser no, porque de entrada, porque tenemos positivo el tubo 1 y nosotros el resultado nos dio negativo. El C grande puede ser no, porque el tubo 1 lo vamos descartando de entrada. El tubo 1 me dio negativo, pero el tubo 1 me dio negativo y acá me tiene que dar positivo. Vamos para acá. El Kel puede ser no, porque el tubo 1 me dio negativo y acá me da positivo. El Lewis A puede ser, y sí, el tubo 1 me da negativo, pero en el Lewis A el tubo 2 me tiene que dar positivo. Acá me dio negativo. Vamos a seguir buscando cuál es. Anti-E grande. Tubo 1 me dio negativo. Tubo 2 me dio negativo. Tubo 3 me dio negativo. 4 y 5 me dan positivo. 6 a 11 me dan negativo. Encontré el anticuerpo. Este suero tiene un anticuerpo que es un anti-E grande del sistema RH. Cuando nosotros ya tenemos el anticuerpo, ya sabemos qué anticuerpo es, ya le pusimos nombre y apellido, debemos ver cuánto hay de anticuerpo. Para eso titulamos el anticuerpo.
¿Cómo medimos el título de un anticuerpo? Con una prueba de Kunz adaptada a la determinación de la cantidad. La titulación de anticuerpo es determinar la cantidad. ¿Cómo lo hacemos? Vamos diluyendo el suero. Vamos diluyendo el suero en una cantidad conocida. Generalmente vamos disminuyendo el 50% del suero de tubo a tubo y le agregamos el glóbulo rojo conocido. Hacemos la técnica de Kunz, incubamos, lavamos, agregamos reactivo de Kunz y leemos. ¿Cómo determinamos esto? ¿O cómo lo hacemos? A medida que nos va dando positivos los tubos, vamos a ir viendo que la positividad va a ir disminuyendo. En el caso que vaya disminuyendo, el último tubo positivo es el resultado de ese anticuerpo. Por ejemplo, lo vemos acá en esta lectura, que tenemos en el tubo 1 una aglutinación fuerte, en el tubo 2, que ya es 1 en 2, porque lo dividimos por la mitad, moderada, en el tubo 3, que ya es 1 en 4, porque dividimos a la mitad el tubo de 1 en 2, es una aglutinación débil, en el tubo 3, en el tubo 4, 1 en 8, es una aglutinación dudosa, y en el tubo 5, en el tubo 6 ya estamos con aglutinaciones negativas. El último tubo positivo es el de 1 en 8, y ese es el resultado o la cantidad de anticuerpo que tenemos de manera relativa. El último tubo. Más alto es el número de tubos, mayor es la cantidad de anticuerpos, porque aunque yo lo vaya diluyendo más, me sigue dando positivo. ¿Para qué usamos? Para el control de los embarazos, para saber si tiene un anticuerpo, cuánto tiene, cómo va evolucionando a lo largo del embarazo, para determinar en algún anticuerpo de algunos pacientes que vamos a transfundir, si tienen un título alto o no, que pueda ser significativo para la transfusión. Vamos. Y el último método que tenemos para utilizar es el método de enzimas. El método enzimático no es un método muy utilizado, se hace específicamente en centros que hacen inmunohematología. Es un método caro, por eso no es muy utilizado. Las enzimas son caras y se utilizan poco y se vencen, por eso son métodos que son utilizados en grandes centros inmunohematológicos, pero básicamente vamos a conocer para qué se usan y por qué se usan. ¿Qué hacen las enzimas? Las enzimas son proteasas, las enzimas rompen algunas proteínas específicas. Eso hace que destruya algunos anticuerpos para dejar de manifiesto otros y poner de manifiesto el anticuerpo limpio, digamos. Estas enzimas provienen de frutos, de diferentes frutos, y las más utilizadas son la bromelina, que viene del ananá. Se utiliza especialmente en tubos y tarjetas, una técnica rápida que nos permite poner de manifiesto cuando hay dudas el sistema RH, el sistema KID o el sistema Lewis. Luego tenemos la fixina. La fixina está originada en el higo, se saca del fruto del higo. Tiene una acción similar, pero es más controlada, menos aparatosa la técnica. También se utiliza para determinar estos anticuerpos. RH, Lewis, principalmente. Por último viene la papaína, que viene de la papaya, se extrae de la fruta de la papaya, que se utiliza, que es muy potente, muy específica, y se lo utiliza principalmente para el sistema KID. Es decir, que tienen reacciones muy específicas que se utilizan en determinadas situaciones también muy específicas, por lo cual su uso queda muy restringido a centros de inmunohematología de referencia y
de gran consumo. Pero debemos conocer que existen estas enzimas. Básicamente, para que se entienda, volvemos a interpretar prueba de Coombs directa, prueba de Coombs indirecta, son las pruebas o las técnicas base de la inmunohematología. Esas pruebas le damos distintos usos. Las utilizamos para buscar anticuerpos irregulares, que son anticuerpos contra los distintos sistemas de grupos sanguíneos que no sea el sistema AMO. Pruebas de compatibilidad, la técnica es la misma. Prueba de identificación de anticuerpos irregulares o pruebas de titulación. La técnica en sí es la misma y es la Coombs indirecta. La Coombs directa es una prueba muy utilizada en los bancos de sangre, rápida de hacer, fácil de hacer, principal uso lo vamos a tener en la tipificación de los recién nacidos. A todos los recién nacidos se le hace la prueba de Coombs directa en busca de probable anticuerpos maternos adheridos al glóbulo rojo, y a partir de allí los vamos a utilizar siempre que sospechemos alguna anemia hemolítica o algún tipo de reacción posttransfusional. Para poder practicar un poco estos resultados positivos, negativos y cuáles pueden ser, yo les dejé en el, ahora se los voy a cargar en el campus, en la hoja, en el apunte, una serie de ejercicios con dibujos y con tubos para que ustedes vean cómo se puede ver positivo, negativo, cuál es positivo, cuál es negativo, cómo determinar un anticuerpo irregular y cómo determinar una titulación. Van a tener el ejercicio y al final de todo están los resultados y los informes. Esto, obviamente, lo mejor es que los hagan y después vayan a buscar el resultado para corroborar si está o no bien realizado. Y nuevamente, recuerden, dudas hay que sacarlas. O apenas empezamos la clase, me levantan la manito, me hacen una pregunta, vamos reforzando los conocimientos, o por el WhatsApp, para que no queden conocimientos en el tintero y para que entendamos todos los pasos de las pruebas inmunohematológicas. Próxima clase, miércoles que viene, enfermedad hemolítica del recién nacido y anemias hemolíticas, que son las principales patologías que podemos llegar a tener que estudiar y aplicar estas pruebas de Coombs indirecta, de identificación de anticuerpos irregulares, titulación y prueba de Coombs directa. Así que repásenlo, léanlas para que a medida que vayamos viendo estas dos patologías de enfermedad hemolítica del recién nacido y anemias hemolíticas, podamos ir entendiendo de lo que estamos hablando. Muy bien, chicos. Terminamos la clase de hoy. Avanzamos ya con el módulo de inmunohematología. Lo terminamos la semana que viene con las dos patologías más comunes y que más se estudian. Espero que vayan entendiendo. Nuevamente les digo, por favor, presten atención a las dudas que tengan para preguntar, para volver a repetir la explicación, para volver a repetir lo que sea necesario y que no nos quede ninguna duda. Muy bien, chicos, nos vemos el próximo miércoles. Repasen este tema para que podamos entender bien enfermedad hemolítica recién nacido y anemias hemolíticas. Que tengan un buen fin de semana, que terminen bien la semana y que tengan una linda semana. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima clase. Hasta luego, chao, chao. Chao, Cristian, hasta luego.